Qué bueno estar aquí en esta plaza, en este evento, el día de hoy, conmemorando los 200 años de la independencia de Cundinamarca y rindiéndole homenaje a un gran colombiano, a uno de los colombianos más importantes de nuestra historia, Antonio Nariño. ¿Qué diría el precursor de nuestra independencia si hoy se despertara y viera la Colombia que estamos viviendo? Esas cenizas que él dejó cuando dijo esa hermosa frase: no tengo nada que dejar, a mis hijos los recuerdos, a mi patria las cenizas. Pues bien, esas cenizas se han convertido en una semilla que ha venido creciendo. Y estoy seguro que Antonio Nariño hoy, si despertara y viera nuestra democracia y el estado de nuestra patria, tendría mucho por qué congratularse, porque muchos de los ideales por los cuales él luchó y murió son los mismos ideales que hemos venido pregonando durante tanto tiempo y que hoy, en cierta forma, estamos aplicando. Esas cenizas de Antonio Nariño se convirtieron en un legado, en una brújula, en un norte, que esta patria debe todos los días tratar de seguir, de conquistar los derechos fundamentales del hombre, que él tradujo por primera vez al español, los derechos del hombre y del ciudadano. Esos mismos derechos que inspiraron nuestra Constitución del 91, una de las constituciones más garantistas que ha tenido la historia de este planeta. Diría Antonio Nariño que eso para él podría considerarse un triunfo, que la Constitución de Colombia sea una Constitución que busca garantizarle los derechos fundamentales a los ciudadanos. Eso es un triunfo para él y un triunfo para la democracia colombiana. Tal vez criticaría que todavía nos falta mucho camino por recorrer para realmente garantizar esos derechos, para que todos los colombianos tengan los derechos que están contemplados en nuestra Constitución garantizados. Pero ese norte, esa Constitución que todos los funcionarios, comenzando por el presidente de la República, juran cumplir, es la que nos ha permitido ir avanzando para hacer de nuestro país una democracia cada vez más actuante, más vigorosa. Somos muy conscientes de que nos falta mucho camino por recorrer, pero estamos empeñados en avanzar todo lo que podamos en esa dirección, en la dirección de garantizarle los derechos fundamentales a todos los ciudadanos. Cuando avanzamos hacia un país más justo, con igualdad de oportunidades, avanzamos hacia ese objetivo, hacia garantizarle a los colombianos que van a tener derecho a la educación, derecho a la salud, en igualdad de oportunidades. Cuando avanzamos para romper ese camino perverso que teníamos desde hace tanto tiempo, en donde la economía crecía, pero también crecían las desigualdades, los ricos eran más ricos y los pobres eran más pobres. Esa tendencia perversa que logramos romper, ahí estamos avanzando hacia ese país más justo que todos queremos. Cuando decretamos la gratuidad total para todos los niños y niñas de Colombia que quieran asistir a las entidades educativas del grado 0 al grado 11
estamos avanzando en la dirección correcta. Y creo que todo eso lo aplaudiría hoy Antonio Nariño. La política social de este gobierno creo que sería un motivo de satisfacción. Pero también, como decía, somos conscientes de que nos falta mucho camino por recorrer. Todavía demasiados colombianos están por debajo del límite de la pobreza, 30%. Todavía tenemos demasiados colombianos, 10% en la pobreza extrema. Todavía las desigualdades, así hayamos logrado el objetivo de sacarnos de ese vergonzoso segundo lugar de ser uno de los países más desiguales de toda la región, después de Haití. Hoy somos el promedio, seguimos con demasiadas desigualdades. Todavía, a pesar de ser el país de toda la región, de toda América Latina, que más empleo ha creado en estos últimos 2 años y medio, más de 2.400.000 empleos, todavía hay demasiados colombianos buscando empleo y no lo encuentran. Por eso tenemos que hacer algo que hizo Antonio Nariño, perseverar en la búsqueda de ese país más justo, más moderno, más seguro. Por eso tenemos que perseverar en la búsqueda de la paz, que es la que nos va a permitir lograr la garantía de los derechos con más facilidad. El conflicto armado que nos ha desangrado durante más de 50 años ha sido uno de los grandes obstáculos precisamente para garantizar los derechos a los colombianos. Yo creo que Antonio Nariño también aplaudiría los esfuerzos que estamos haciendo para lograr la paz. Él sabe perfectamente, yo sabía perfectamente, que hacer la paz muchas veces resulta más difícil que hacer la guerra. Hacer la guerra, en cierta forma, no es tan difícil. Y me tocó a mí, como ministro de Defensa. Los señores generales saben perfectamente cómo, cuando uno da unas órdenes y ellos la cumplen y se logran los objetivos, el país entero aplaude. En cambio, para lograr la paz, la reconciliación, surgen todo tipo de contradicciones, de interrogantes. ¿Por qué conversan en medio del conflicto? ¿Por qué no le dicen al pueblo colombiano paso a paso lo que están negociando en La Habana? ¿Por qué permiten que los enemigos de Colombia, que han estado asesinando y secuestrando durante tanto tiempo, opinen en los medios de comunicación mientras están todavía disparando? ¿Qué tipo de paz es la que estamos construyendo? Todos esos interrogantes, todas esas contradicciones son obstáculos que estamos venciendo, porque sabemos perfectamente para dónde vamos y qué queremos. En eso, que el país no se equivoque. El rumbo lo tenemos definido, lo mismo que el puerto de destino, y seguimos avanzando. Así haya tormentas, así haya huracanes, pero seguimos avanzando y estamos avanzando. Que no le quepa a nadie duda alguna, que sabemos perfectamente no solamente lo que estamos haciendo, sino para dónde vamos. Y a pesar de los pesimistas, vamos por buen camino y vamos en la dirección correcta. Hoy, coincidencialmente, nos visita la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la señora Pillay. Esta señora va a encontrar un país que precisamente tiene los derechos humanos como uno de sus objetivos fundamentales, como una de sus prioridades.
va a encontrar un país donde el respeto por esos derechos humanos cada vez es más evidente y que el Estado colombiano tiene como norte ese respeto. Y unas fuerzas militares, unas fuerzas armadas que también se han venido transformando y que hoy pueden ser ejemplo en el mundo entero de una cultura de respeto por los derechos humanos. Y que esas necesidades que tenía el país de tener una oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, esas necesidades se han venido desapareciendo. Y le voy a decir que estamos discutiendo si realmente vale la pena prolongar ese mandato o si se prolonga sería por muy corto tiempo, porque Colombia ha avanzado lo suficiente para decir no necesitamos más oficinas de derechos humanos de las Naciones Unidas en nuestro país. Ya es responsabilidad nuestra, somos lo suficientemente maduros para saber que el respeto por los derechos humanos es una obligación de todos y cada uno de los ciudadanos, pero sobre todo del Estado colombiano. En las fuerzas militares, ustedes, señores generales, lo saben perfectamente, ese respeto es fundamental porque saben que la legitimidad de nuestras fuerzas depende del respeto que tenga la ciudadanía por ellas. Y esa legitimidad nace de respetar los derechos de los ciudadanos. Por eso, desde el primer día, cuando asumí el Ministerio de Defensa, cambiamos la doctrina. Dijimos, soldados de tierra, mar y aire y policías, a partir de este momento, las prioridades son las siguientes. Primero, los desmovilizados. Segundo, los capturados. Y tercero, si hay necesidad, los dados de baja. E inmediatamente se invirtieron las tendencias. Y los desmovilizados comenzaron a crecer y los muertos comenzaron a bajar. ¿Y por qué era más importante un desmovilizado que un muerto? Porque el desmovilizado genera incertidumbre en las filas del enemigo, trae información y además es un gran vehículo, lo hemos comprobado, para convencer a más compañeros que la desmovilización es mejor que seguir allá en el monte donde no tienen ninguna esperanza. Y esa política, por fortuna, ha venido dando resultados. Y quiero darle al país hoy una muy buena noticia, en ese mismo sentido. Esta mañana se desmovilizaron los miembros de toda una estructura del ELN en el Valle del Cauca. 30 miembros del ELN se entregaron con su armamento. Estamos verificando con inteligencia quiénes son realmente, pero todo parece indicar que efectivamente toda una estructura del ELN se entregó con armamento. Es un gran paso en esa búsqueda de la paz. Eso quiere decir que la mazorca se está desgranando, como se ha venido desgranando desde hace ya algún tiempo. Por eso, señores generales, hay que perseverar, mantener la ofensiva y al mismo tiempo continuar las conversaciones en La Habana. Porque esa ha sido la doctrina, ese ha sido las condiciones que impusimos desde un principio. Allá en La Habana conversamos como si no hubiese terrorismo y aquí combatimos el terrorismo como si no hubiesen conversaciones en La Habana. Difícil de entender, pero así lograremos la paz más rápido. Yo no quiero prolongar este conflicto, yo quiero acabar con el conflicto lo más pronto posible y solamente manteniendo la ofensiva militar es como lo vamos a lograr.
También sabemos que no es fácil de entender que la guerrilla infiltre la protesta social. ¿Cómo así que están en La Habana, pero al mismo tiempo están aquí azuzando la protesta social? Pues bien, dentro de esos parámetros que tenemos muy claros, de respetar los derechos de los ciudadanos, uno de esos derechos es el derecho a la protesta. Eso lo respetamos y seguiremos respetando el derecho de los colombianos a protestar, a manifestarse, a expresarse, porque una democracia tiene que permitir esas válvulas de escape si quiere ser una democracia actuante y fuerte. Pero llega un momento dado donde los derechos de uno comienzan a afectar los derechos de otros. Y ahí el Estado tiene que actuar. El caso del Catatumbo. Hemos sido muy tolerantes, hemos sido generosos, le hemos extendido la mano en todas las formas. Más de 10 misiones, comisiones, representaciones hemos enviado al Catatumbo, viceministros, ministros, vicepresidente, ofertas de todo tipo, porque sabemos que el reclamo de los campesinos es un reclamo válido, que esa región del país ha estado abandonada por demasiado tiempo. Por eso, no de ahora, desde principios de este año, en enero realizamos allá en el Catatumbo una reunión muy importante en donde firmamos un contrato plan a través del cual se invertirían cerca de 1.8 billones de pesos para el desarrollo de esa región en los próximos 5 años, una cifra nunca antes imaginada por los habitantes del Catatumbo. Y desde entonces hemos venido agregando cifras que hoy suman más de 2 billones de pesos para el Catatumbo en inversión social, en inversión en infraestructura. Y aparte de eso, ofrecimos, porque como lo dije el viernes pasado, el Estado se ha venido equivocando en la política de fumigaciones de los cultivos de coca al no tener una alternativa viable para esos campesinos que quieren de todas formas tener un ingreso. Y ahí les ofrecimos subsidios, les ofrecimos formas de tener alternativas a esos cultivos de coca, pero a todo le decían que no. Que ellos lo único que querían era el reconocimiento de la zona de reserva campesina, a lo cual yo les dije desde un principio, la zona de reserva campesina está inclusive autorizada por la ley. Y ahí no habría ningún problema. Lo que nunca voy a permitir es que me impongan las zonas de reserva campesina a la fuerza, por ningún motivo. Y se los dijimos claramente. De manera que yo les digo a estos dirigentes, muchos de ellos ni siquiera son de la región, sabemos con quienes están conversando diariamente, que no continúen violando los derechos humanos del resto de los habitantes del Catatumbo. Hay familias que están ya padeciendo de hambre porque no les llegan los alimentos. El resto de las familias están teniendo que pagar precios exorbitantes por sus alimentos, por alimentar sus hijos. La mayoría de los campesinos ya están aburridos de que los obliguen a estar ahí en ese paro. Yo hago una nueva exhortación a que levanten el paro porque no hay ningún motivo para continuarlo. Y ahora están organizando un paro minero.
allá en el Bajo Cauca y en diferentes sitios del país. ¿Qué hay en el fondo detrás de eso? Nuevamente, los ilegales usando de escudo a los legales, en este caso a los mineros artesanales, a los pequeños mineros, con quienes hemos venido conversando para formalizarlos. Pero este país no puede seguir permitiendo la minería criminal. Ustedes han visto por la televisión, por los medios de comunicación, esas escenas dantescas de maquinaria arrasando con nuestro medio ambiente, con las cuencas de nuestros ríos, con nuestros bosques, destruyendo nuestra patria. Eso no lo vamos a permitir. Por eso expedimos un decreto, como lo hicieron en Ecuador, en Perú, para poder destruir la maquinaria ilegal. Que dicho sea de paso, el fruto de esa minería criminal es la principal fuente de financiación de los grupos criminales en el día de hoy. Muchos de los frentes, muchas de las bandas están viviendo de esa minería criminal más que de la coca. Por eso tenemos que combatir con toda la contundencia esa minería criminal. Y claro, ahora quieren poner a los artesanos, a los pequeños mineros como escudo. ¿Y cuál es el primer punto de sus exigencias? Que detengan la destrucción de la maquinaria criminal. De manera que el país tiene que ser consciente de dónde vienen estos paros. Algunos, sin duda alguna, con motivos válidos. Este país tiene muchas necesidades. El paro cafetero, por ejemplo, que están anunciando de nuevo. Yo he sido un defensor del gremio cafetero como pocos colombianos en la historia. Toda mi vida la he dedicado a defender a los cafeteros. Desde el momento en que me gradué de la universidad, mi primer puesto fue en la fábrica de café liofilizado en Chinchiná. Nunca he tenido una mata de café, pero siempre he defendido a los cafeteros porque sé que lo que es bueno para el café es bueno para Colombia. Trabajé con la Federación de Cafeteros durante 10 años, como periodista, como ministro de Comercio, como ministro de Hacienda. Fui el primer ministro de Hacienda desde don Esteban Jaramillo, que sacó plata del presupuesto nacional para ayudar a los cafeteros en un momento de crisis como la que está viviendo hoy. Como ministro de Defensa y como presidente, lo primero que hice fue ir a reunirme con los cafeteros y el primer acuerdo para la prosperidad lo firmé con los cafeteros, dándoles unos recursos muy importantes para renovar sus cafetales, que ya está dando fruto. Esta mañana, allá en la Federación estaban diciendo que la producción estaba aumentando en un 35%. ¿Por qué está aumentando? Porque renovamos los cafetales hace 2 años, el año pasado, y ya están dando fruto esas medidas. Y se vino el precio abajo, el precio internacional, casi a la mitad, o más de la mitad bajó. E hicimos un esfuerzo inmenso. Sacamos del presupuesto 900.000 millones de pesos adicionales para entregárselos a los cafeteros que estaban viviendo un momento de angustia y están viviendo un momento de angustia. Ningún otro sector ha tenido una ayuda como esa. Y sin embargo, hay algunos que están hablando nuevamente de paro. Yo hablo con los cafeteros y me dicen, nosotros, doctor, no estamos en eso. Entonces, ¿quién está en eso? ¿Quién está detrás de ese paro? ¿Quién es realmente dignidad cafetera? ¿O habrá ahí intereses políticos, electorales? Eso es lo que también el pueblo colombiano tiene que analizar, estudiar y actuar. Nosotros seguiremos defendiendo los derechos
de los colombianos, porque es la obligación de todo presidente y de todo Estado, de todo gobierno. Cuando nos toque actuar con firmeza, no nos temblará la mano. Y seguiremos también en esa senda buscando la paz, a pesar de las contradicciones, porque sé que eso era lo que quisiera Antonio Nariño, ese gran precursor de nuestra independencia, cuyo nombre lleva la casa donde yo habito transitoriamente. Tengo ese inmenso honor y esa inmensa responsabilidad de no quedarle mal a este gran colombiano que nos dejó no unas cenizas, nos dejó un gran legado, nos dejó una brújula que hoy se mantiene tan viva como estaba hace 200 años. Y nuestro compromiso es de mantener ese rumbo que nos da esa brújula, defender cada vez más esos derechos de los colombianos, derecho a un país más justo, a un país más moderno, a un país más seguro. Y lo estamos logrando. Los resultados están a la vista. De manera que esta conmemoración, querido gobernador, viene como anillo al dedo. Cundinamarca, este departamento tan lindo, tan apreciado. Yo me siento cundinamarqués de la provincia de Tequendama. Y usted sabe, gobernador, que en la política el amor se expresa con presupuesto. Y usted sabe que el presupuesto de Cundinamarca, por cuenta del gobierno nacional, ha venido creciendo de una forma sin antecedentes en la historia de Cundinamarca y así seguirá siendo. Muchas gracias.